¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión del Juego Limpio. Por supuesto, el día está absolutamente tomado por todo el impacto que produjo esta decisión del juez federal Claudio Bonadío de implementar, no solamente dictaminar, de implementar las prisiones preventivas de algunos de los que están acusados o sospechados de ser partícipes de los delitos que les imputara en vida el fiscal Alberto Nisman. Y entonces están detenidos ya Carlos Zanini, el ex secretario legal y técnico de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, Luis Delía, Fernando Esteche, Jorge Yusuf Khalil, y está pedido también el desafuero y la detención de concretarse de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. También están procesados el diputado Andrés Larroque, el ex titular de la AFIP, Oscar Parrilli, y la ex procuradora del Tesoro, la doctora Angelina Bona. Vamos a estar hablando hoy de este tema, de esto que tiene dos aspectos. Uno, el relacionado con la denuncia del fiscal Alberto Nisman a propósito del memorándum de acuerdo entre la Argentina e Irán, relacionado con el atentado contra la AMIA del año 1994 que aún permanece impune. Y el otro tema tiene que ver con las prisiones preventivas. Sobre el tema de las prisiones preventivas quiero fijar una posición que vengo teniendo siempre. Soy crítico de las prisiones preventivas cuando no tienen una evidencia indiscutible, clara, contundente. La prisión preventiva está contemplada en el Código de Procedimientos Penales, pero la evidencia que la sostiene tiene que ser muy fuerte. Privar de la libertad a una persona es un tema muy sensible, aún de aquellos que puedan generar nuestra crítica, nuestro disgusto, o a los que los podamos considerar los peores. El respeto al debido proceso es absoluto en todos y para todos. Y en esto se centra la fortaleza de la República. Desde el punto de vista del análisis de lo que hoy expresa el fallo del doctor Bonadío, he leído mucho de lo que hoy está en sus 600 páginas, no surge con claridad que hubiera una posibilidad ni de Cristina Fernández de Kirchner, ni de Carlos Zanini, ni de Delía, ni de Khalil, ni de Esteche, de obstruir la investigación. Y este es un tema sobre el cual tenemos que ser muy inflexibles, porque lo que debe haber son condenas. Y lo que esperamos sobre el caso de la denuncia de Nisman es que haya una investigación seria, detallada, profunda, indiscutible, que permita determinar si efectivamente esa denuncia tenía sustento probatorio para generar las condenas que el delito por el cual reprochaba el fiscal Nisman a los imputados lo hacían. Y este es el punto clave, al cual le debemos prestar mucha atención, sobre todo porque en la Argentina necesitamos fallos judiciales. En la Argentina, fíjense ustedes, últimamente hay detenidos del exgobierno y seguramente, estoy convencido, muchos de ellos van a ser condenados a ir presos, pero deben ser condenados. Y hay algunas cosas que inquietan, lo vengo diciendo aun cuando muchos se enojan. Lázaro Báez va a cumplir el 5 de abril próximo 2 años en prisión preventiva. No hay atisbos de que vaya a haber juicio. Por lo tanto, si cuando se cumplan los 2 años no hay juicio, deberá salir libre. Marco esta exigencia que tenemos en la Argentina, de que los procesos judiciales avancen para llegar a sentencias.
Y son esas sentencias condenatorias las que deben regimentar y determinar la pérdida de libertad de las personas. La prisión preventiva exige, insisto, muchos cuidados. Muchos cuidados, porque si no, corremos el riesgo de estar todos en libertad condicional. Los probos y los réprobos. Ya vengo con los invitados que vamos a compartir en esta intensa noche del Juego Limpio, aquí con todos ustedes. Muy bien, está el doctor Federico Casale, abogado de una de las hijas, mejor dicho, de Alberto Nisman. Está también ya tomando asiento el diputado Waldo Wolf. Vamos a estar con Laura Ginsman, vamos a estar con Juan Grabois, vamos a estar con el presidente de la DAI, escuchándolos acerca de todo lo que significa lo que hoy ha pasado. ¿Qué tal, doctor Casale? ¿Cómo le va? Buenas noches, Nelson. Diputado Wolf, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, su primera impresión de lo que hoy ha sucedido, ¿le sorprendió? No me sorprendió, porque la justicia avanza y logra lo que hace pocos días, mejor dicho, pocos meses, resultaba casi un objetivo imposible. Fíjese usted que lo mismo nos sucedió a nosotros en el tema de la muerte del doctor Nisman. Al principio fue una cuesta arriba muy empinada que debimos sortear. Muchas veces he estado con usted, Nelson, hablando de este tema. Me acuerdo cuando la Cámara de Casación revocó el pase a Federal, que parecía todo perdido, y sin embargo, bueno, seguimos adelante y las cosas se van recomponiendo. La primera sensación que yo tuve con este auto de procesamiento fue una sensación de satisfacción, y le voy a decir por qué. Porque esto nosotros lo tomamos desde la posición que yo tengo de representar a las hijas de Nisman como un acto de reparación de todo lo que sufrieron estas chicas, porque no nos olvidemos que ellas fueron las víctimas constantes de este hecho. Ellas debieron sufrir en carne propia una feroz campaña de difamación que se desató desde los más altos cargos del Poder Ejecutivo en contra de las condiciones personales y profesionales de su padre, sin poder decir ni mu, dada su corta edad y la diferencia, ¿no es cierto?, de fuerzas entre unos y otros. Por eso, lo primero que nosotros sentimos fue, desde la posición de representantes de las hijas de Nisman, fue que este es otro acto más reparatorio. Las chicas, ahora sí, la justicia les ha dado primero una respuesta sobre las causas de la muerte de su padre. Y sobre la función de su padre, se ha dicho que esta denuncia es verosímil, plausible y coherente. Tanto así que, a pesar de todas las dificultades que se pusieron en el mismo ámbito judicial, la denuncia de Nisman se instruyó, se investigó y se llegó a este resultado. Por eso, las chicas de Nisman pueden estar tranquilas, pueden estar orgullosas tanto de su padre como de su madre, porque no nos podemos olvidar de que la doctora Arroyo Salgado, contra viento y marea, impulsó esta investigación para que la justicia, en donde había destinado mucho tiempo de su vida, su padre, le diera una formal respuesta. Pero, Nelson, además de esta sensación de reparación, que inmediatamente y en forma natural me invadió, también me invadió algo difícil de transmitir, pero que yo llamo náuseas republicanas. Porque no podemos dejar que el árbol en este sentido nos tape el bosque. Porque este auto de procesamiento respecto de la conducta de la expresidenta y otros altísimos funcionarios del Poder Ejecutivo no es un hecho aislado. Es un eslabón más de una cadena de hechos que tienen como característica común el ocultamiento de la verdad y lograr la impunidad, y también la elección de cursos de acción que por sí solos importaron graves lesiones a las garantías republicanas. Y si no veamos,
pasó el atentado del AMIA, ¿y cuál fue la respuesta que dio el Estado? Un juicio, perdóneme la vulgaridad, doctor, trucho, un juicio cargado de irregularidades de tal magnitud que no solo llevó a que la Corte Suprema dictara la nulidad del proceso, sino que tanto el juez como los fiscales en este momento están siendo juzgados en juicio oral y público por las irregularidades de ese proceso. No solo los funcionarios judiciales, ¿sí?, sino también el presidente de la Nación y el por entonces funcionario que estaba a cargo de la agencia de inteligencia de la CIDE. ¿Qué pasó cuando el doctor Nisman logró la captura y que el juez de la causa dictara la captura internacional de estos funcionarios del gobierno iraní? Y que esto se inscribiera en lo que se llama las alertas rojas de la Interpol. ¿Cómo respondió el Estado, Nelson? El Estado respondió con la firma de un memorándum de encubrimiento, llamemos las cosas por su nombre, y así lo ha establecido ahora la justicia. Y cuando el fiscal Nisman, doctor Castro, cuando el fiscal Nisman denunció este pacto como un ilícito penal, como un delito de encubrimiento, ahora calificado también como de traición a la patria, ¿cómo respondió? ¿Cómo respondió el Estado? Con la muerte del fiscal, ahora acreditado, que sucedió por un homicidio, por la intervención de terceros. Porque a Nisman había que callarlo, y lo callaron de esa manera. Pero no solo de esa manera, doctor. Porque a Nisman había que callarlo y había que callar su denuncia. Y las tropelías que se hicieron en el tratamiento de la denuncia del doctor Nisman pusieron en riesgo severo las garantías republicanas sobre las que se basa nuestra organización política, doctor. Lo tengo también al ahora diputado Waldo Wolf, que fue además directivo de la AMIA. ¿Cómo le va? De la DAIA, vicepresidente. De la DAIA, perdón. No, por favor. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Bueno, sorprendido estamos hoy, casi las preguntas son las mismas ante estos hechos de alto impacto, ¿no es cierto?, que nos siguen conmoviendo. La palabra es conmovido. Con un estado de shock al principio. Es una noticia que involucra muchísimas cuestiones. Yo entiendo que estamos pagando como nación, como república, toda una serie de desvaríos del pasado. Se hizo lo posible para que no se investigue. Recordará usted que durante 2 años se hizo un cepo jurídico. El juez Rafecas decía que no debía investigarse. La Sala 1 convalidaba esta posición y el fiscal de Luca no apelaba. Y finalmente, cuando se pudo investigar, comenzamos a ver toda una serie de cuestiones que tienen una hilación, porque ya dejan de ser una cuestión únicamente perteneciente al fiscal Nisman. Usted recordará, tal cual decía el doctor Casal, cómo se trataba al fiscal Nisman en aquel momento. Se decía que era un agente, que estaba operado por intereses foráneos. Y después se dijo lo mismo de Policita. Y ahora resulta que está Bonadío. O sea que estamos ante una instancia en la que empíricamente podemos decir que hay 2 líneas. Una es que no se investigue. Y ahora, cada vez que se abre la investigación, quienes instruyen sobre la investigación descubren que hay motivos mínimamente como para llevar acusación a una cantidad de ciudadanos que cumplieron roles importantísimos en la conducción del país. La expresidenta habló de persecución política hoy del gobierno. Sí, es el lugar que yo entiendo a la señora le queda cómodo. Me pregunto qué debería hacer el gobierno ante un poder independiente que se expresa de esta manera. Porque si el gobierno intervendría, se estaría alterando la independencia de los poderes, lo ha dicho el jefe de gabinete hoy. Es una cuestión jurídica y están garantizadas todas las instancias que el debido proceso le asiste a la señora, y así va a ser acompañada desde aquellos que defendemos la institucionalidad. Yo no sé si la señora es culpable o inocente. Mire, acá nos han, entiendo yo, y con todo respeto como sociedad, atontado. Porque se han acostumbrado a poner siempre
el carro delante del caballo. Decían, no hay delito y no debe investigarse. Y la conclusión de que no hay o hay delito es la resultante de una investigación. Y resulta que cada vez que se abre la investigación se descubre algo. Entonces yo invitaría a que todos seamos prudentes. La señora también, que de alguna manera fue algo prudente, hizo su juego político y tiene derecho a hacerlo. Mire, entre no investigar, que era la propuesta del juez Rafecas y otros, a que todos vayan presos por traición a la patria, hay una cantidad de matices que van a transcurrir y se va a poder ver si hay inocentes, si hay culpables, si hay condenados por encubrimiento, por entorpecimiento, por incumplimiento de los deberes del funcionario público, pero eso es la resultante de una investigación. Y yo creo que es al revés. Antes, cuando no se investigaba, no estaban consagradas las garantías constitucionales. Hoy se investiga, discutamos si está bien la preventiva o no. Discutamos en cada caso si está bien la preventiva o no. Yo no soy abogado y no me voy a meter en temas técnicos jurídicos, porque para eso están las distintas instancias. Pero lo que no podíamos seguir es sin investigar. Y además queda claro por qué no querían que se investigue. Porque yo invito a aquellos que todavía siguen cuestionando los argumentos del fallo a que lean el dictamen del fiscal Policita y a que se lean las 491 páginas del fallo del juez Bonadío, que seguramente tiene muchas cosas opinables, pero tiene algunas cosas que no lo son. Entiende que la investigación tendrá, porque efectivamente no, yo estaba expresando recién mi crítica a la prisión preventiva como instrumento utilizado masivamente, y de lo que surge el fallo de Bonadío no hay un elemento para decir, bueno, tal cosa está ocurriendo. Ahora, acá hay un tema, por eso son dos temas. Ese es otro de todo, la investigación de lo que necesita la Argentina. La pregunta es, ¿entiende usted que la investigación tendrá, fíjese que en paralelo se está llevando recién el juicio por encubrimiento, Menem, Galeano, Barbacha, de algo que pasó hace 23, el encubrimiento además fue allá en el 2002-2003. Es impresionante. La pregunta es, esta investigación de Nisman no depende de ustedes, por supuesto, pero la pregunta es, ¿llevará esos tiempos? Porque si no estamos liquidados, ¿no? Bueno, pero esto es lo que nosotros tenemos que transcurrir como república, y entiendo tal cual dice la doctora Carrillo a veces que la estamos pariendo. Por supuesto que nosotros debemos procurar que los fallos sean en tiempo y forma, los procesos también sean en tiempo y forma. Nosotros tenemos también un senador que tiene tres... Menem, bueno, es una vergüenza. Está condenado en 3 instancias y sin embargo está ahí. Entonces, y se podría pedir la Corte Suprema al respecto, y no lo hace. Entonces yo... También el Senado podría pedir el desafuero y no lo ha hecho. Yo coincido, ¿no? Es cierto, yo coincido plenamente con usted. Acá hay que separar las cosas. Y yo le doy el beneficio de la duda. No soy quien para dárselo, pero me alineo con el beneficio de la duda. Analicemos cada preventiva. Porque yo tampoco quiero que vayan cuando no corresponde y no estoy capacitado técnicamente para decirlo. Pero lo que sí le quiero decir es que además de hablar de la preventiva, con quien yo me quiero sentar a hablar con la oposición de eso, hablemos de la investigación. Si usted lee casi el prólogo del fallo del juez Bonadío, dice algo de una gravedad inusitada. Dice que no se ha encontrado quien lo ha redactado. Y estaríamos ante la duda de si miente Timerman, que dijo que lo redactó él cuando era un canciller de carácter político y no de carrera, o ante la posibilidad de que lo haya escrito Irán a su antojo, siendo acusado por la República Argentina del peor atentado perpetrado en su historia, y nosotros lo hubiésemos firmado a cambio de un montón de cosas que surgen de las escuchas, que surgen de las pruebas. Así que, bienvenida a la discusión. Está muy sana la República, está mucho más sana que cuando no se investigaba, y yo y muchos otros miembros del oficialismo estamos interesados en que veamos cada caso desde lo político, si, tal cual dice usted, la preventiva corresponde o no. Pero lo que sí corresponde, y no nos ha ido bien tapando el sol con las manos, es no investigar. Cuando levantamos la alfombra nos damos cuenta que había un montón de motivos por los cuales aquellos que estaban nerviosos para que no se investigue, hoy quedó probado por qué era. Muy bien. La pregunta que hago es la última. ¿Creen que se va a llegar a una investigación que tenga la suficiente evidencia para determinar una sentencia clara, sea A o B? Sí. Yo creo que hay que dejar que las instituciones de la República funcionen sin dejar que la política invada el poder judicial.
le estaba comentando en la pausa que hace muchísimo tiempo un clásico italiano, Francesco Parrara, Sí, claro. que redactó su programa de derecho penal, cuando llegó al título de los delitos políticos, dijo: no, yo no los voy a tratar. Y simplemente puso una notita que decía algo así. Decía: cuando la política transpone la puerta de entrada de los tribunales, la justicia huye despavorida por la ventana. Por eso no hay que confundir las cuestiones políticas con la justicia, y mucho menos un preso político con un político preso. Porque lo que acá no tenemos que hacer es comernos al caníbal. Eso es lo que está expresamente prohibido en la República. De eso depende la República, ¿sí? ¿Comentario final? No, a su pregunta, si se va a saber la verdad, mire, yo no lo sé. Yo no soy ni un estadista ni un jurista, apenas soy un diputado, y le podría decir que uno de los motivos por los que me involucré fue porque me tocó padecer la persecución y la falta de garantía sobre el paño de la causa Nisman. Yo sí fui denunciado por traición a la patria y se subió mi foto al Facebook y al Twitter de la expresidente. Y me tuve que buscar a un constitucionalista, no di ninguna conferencia de prensa, y decirle a mis hijos que iban a ser señalados en el colegio porque su padre era traidor a la patria. Y que iba a probar que eso era una operación, y así lo hice, sin entrar en una gran alteración, por más que era un ciudadano liso y llano. Por eso le digo que desde mi lugar lo que voy a hacer es tratando de aportar mi granito de arena para que se sepa la verdad. La única manera de que se sepa la verdad es investigando. Y en esto tenemos que hacer un consenso todas las fuerzas de la sociedad, los políticos, los periodistas, la ciudadanía en general. Nunca más cerrar una causa donde se tiene que investigar. A los dos, muchas gracias. Gracias a usted. Quiero decirles, ya lo voy a escuchar a Juan Grabois, que también invitamos a integrantes del Frente para la Victoria. Hoy ninguno pudo asistir, así que, pero quiero marcarlo porque nos interesaba mucho escucharlos, sobre todo en días como hoy, donde lo que nos interesa fundamentalmente es escuchar. Juan Grabois, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo está? Bueno, su opinión de todo esto que está pasando, ¿qué ha pasado? Yo creo que hay una serie de síntomas muy evidentes de que estamos frente a un creciente clima de intolerancia. Yo tiendo a estar en desacuerdo con lo que opinaron las personas que me precedieron en el uso de la palabra, que las escuché atentamente. Mire, a mí que me tocó colaborar con las querellas, por ejemplo, de la muerte de Rafael Nahuel, le puedo asegurar que hubo una intromisión abierta del gobierno. Usted lo debe haber escuchado, declaraciones de Patricia Bullrich, del propio Marcos Peña, sobre la actuación del juez, que a mi criterio fue muy mala, ¿no? La actuación del juez en Bariloche. Entonces, que ahora se llamen al silencio, o sea, que en algunos casos haya posiciones muy claras del gobierno, como en el caso Maldonado o en el caso Nahuel, y en otros casos parece que vivimos en Suiza, donde la división de poderes funciona extraordinariamente bien, cuando, bueno, Bonadío no nació de un repollo, ¿no? Salió de una servilleta que todos conocemos. Entonces, es falso decir que ahora, porque los fallos salen en un sentido y afectan a un sector de la política que está en la vereda del frente del gobierno, las instituciones funcionan muy bien, porque yo la verdad que, yendo a Comodoro Pi, lo que me doy cuenta es que es la pasarela de los opositores. Y ese clima de hostigamiento y persecución no se sufre solamente en los tribunales. Y no lo sufren solamente quienes son tildados de kirchneristas como si fuera un pecado o si fuera un crimen ser kirchnerista, ¿no? Hay un sector importante de nuestra sociedad que se identifica con esa corriente política. Yo no soy uno de ellos. Pero otros que tenemos otras posiciones, bueno, que somos Corea del Centro, hostigamiento en los medios de comunicación, hostigamiento en las redes sociales, hostigamiento en la calle. Y hay un clima muy denso para algunos perdedores de este nuevo tiempo, que yo creo, francamente, que implica un deterioro serio del Estado de Derecho. Las detenciones preventivas no tienen ningún tipo de justificación. Pareciera ser que son... Bueno, hay una frase que decía: poco pan y pésimo circo, ¿no? Pareciera haber mucho de circo en todo esto, y que se está convirtiendo en algo políticamente correcto, cosas que antes eran políticamente incorrectas. Justificar que las fuerzas de seguridad asesinen por la espalda a un joven, justificar que se muestre livianamente a un niño de 11 años como si fuera un asesino serial,
desarrollar la hipótesis de que existe un enemigo interno fuertemente armado, sin mostrar prueba alguna de eso, más que los comentarios de un joven exaltado al que se pone una cámara de televisión. Y que uno abre un diario y la mitad de lo que ve en la tapa son cuestiones sin ninguna base fáctica. Digamos, no hay base fáctica, hay una cantidad de mentiras sobre hechos concretos y en general todo direccionado hacia un lado. Entonces, mi sensación es que yo tengo una preocupación seria por el nivel de autoritarismo, de arbitrariedad, de agresividad que se está viendo en la sociedad hacia un sector que hoy no tiene el poder en lo político y hacia un sector social que no tiene forma de defenderse. Y esto lo vemos en lo que sucede en términos de políticas persecutorias, que yo creo que son políticas... Si usted coincide con la presidenta en el sentido de que hay una persecución a través de lo judicial desde el gobierno hacia, en este caso, el kirchnerismo. Yo estoy absolutamente convencido que hay una persecución bastante sistemática hacia todo lo que tenga un connato de oposición al gobierno. No es el kirchnerismo, hacia todo lo que tenga un connato de oposición al gobierno. Es llamativo que cada dirigente sindical que osa hablar contra el gobierno sea los que mágicamente aparecen en el centro de escena, en las causas judiciales, y el resto son carmelitas descalzas. Es llamativo que las personas más antipáticas para la sociedad, justificadamente o por prejuicios, sean las que aparecen siempre como condenados, como sujetos a prisión preventiva. Y yo subrayo, digamos, algo que usted dijo recién. El problema no es si uno tiene simpatía o antipatía por determinado sector. El problema es que es una farsa de república, aquella donde solamente el peso de la ley aplicado por personas que no tienen ninguna autoridad moral para hacerlo, en contextos muy extraños, bueno, recaiga sobre un solo sector de la sociedad. Esto, por supuesto, podríamos discutir muchas cosas y muy interesantes con Grabois, pero efectivamente forma parte de una realidad que sí se ha impuesto objetivamente en la Argentina en el funcionamiento de la justicia, ¿no? Es decir, la justicia investiga a los que tuvieron el poder una vez que lo tuvieron, nunca en el momento, ¿no? Lo cual es un verdadero problema con este gobierno, con el que pasó, con el que venga, por lo que significa como direccionamiento de la justicia y además por lo que significa como posibilidad de combatir el delito de la corrupción en tiempo y forma, ¿no es cierto? Mire, la justicia pasa como con algunos dirigentes sindicales, son oficialistas de todos los gobiernos y pareciera ser una casta privilegiada y que también nacen de un repollo. No tiene nada que ver con la política, los jueces federales, pero eso es una mentira. ¿Cómo no van a tener que ver con la política? Han sido designaciones políticas y yo, por ejemplo, recibí una sanción de un tribunal oral por decir que Comodoro Pi es una cueva de ladrones. Y lo sostengo. Es mi opinión, es una posición política y en un ¿Qué país... tuvo una pena por eso? Sí, tuve una multa severa. ¿En serio? Sí, sí. Lo está revisando Miriam Breckman, que va a ser mi abogada en ese tema. Pero así se van dando un montón de cosas. Fíjese, si gente que tiene dinero, que tiene acceso a los medios de comunicación, que tiene fueros, sufre situaciones arbitrarias, imagínense las que sufren los pibes de los barrios. En la fuerza de seguridad, en las barriadas, parece que hay carta blanca. Está habiendo una sucesión de casos de gatillo fácil y de maltrato a los jóvenes de los barrios, mucho más alta de la que había antes y que yo fui uno de los que se cansó de denunciarlos. Caso Luciano Arruga, etc. Ahora, esto está aumentando severamente. Le hago dos preguntas finales. En este contexto, ¿no es cierto? ¿Tiene opinión formada sobre el caso Nisman y sobre la denuncia de Nisman por el tema del AME? Es un tema que ha formado parte de su interés como hombre vinculado a lo social, a lo político. Tengo una opinión que creo que debe tener el mismo nivel de profundidad que la mayoría de las opiniones que se vierten. No he analizado, no he tenido tiempo en menos de 12 horas de leer las 490 páginas. Dudo que lo haya hecho nadie que no sea un profesional de la causa. Pero tengo la sensación de que son cuestiones, lo que se dice en derecho, cuestiones políticas no justiciables. Y yo tiendo a no estar de acuerdo con lo del memorándum, Tiendo a no estar de acuerdo, como tampoco estaba de acuerdo con las leyes de obediencia debida y punto final. Pero considero que son cuestiones políticas no justiciables. Mire, si en Colombia, con una guerra civil, miles de muertos, se hizo un acuerdo de paz que implicaba alteraciones a el normal procedimiento, se consideró una cuestión de Estado.
Si entre distintos estados hay mecanismos de resolución de los conflictos que existen en esos estados, que no van por los mismos carriles, son cuestiones de derecho internacional público, tiendo a creer que son cuestiones políticas no justiciables. De lo que tengo una opinión absolutamente firme es de que es absolutamente disparatado la prisión preventiva, de que es una humillación lo que hicieron hoy con el señor Luis Delía, de mostrar su foto mientras hacía el pianito. Eso no puede seguir pasando en Argentina. No puede seguir pasando que las fuerzas de seguridad difundan fotos a los medios de comunicación con situaciones de humillación de personas. Eso es un castigo en sí mismo. Y eso va degradando nuestra sociedad y va generando que las pulsiones, las tensiones más viles que hay en toda sociedad empiecen a aflorar y que se empiece a poder discriminar, tener expresiones xenofóbicas, etcétera, como si fuera lo que está bien, lo que está de moda, lo que corresponde en este momento. Grabois, muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Nos interesaba escucharlo, ¿sí? Gracias. Vamos a la pausa. Están Laura Ginsberg, está el Ariel Cohen Sabán, perdón, el presidente de la DAIA. Estamos con este que es el tema hoy del día en la Argentina y en el mundo, las decisiones del juez Claudio Bonadío en relación a la causa que abrió el fiscal Nisman por el pacto, el memorándum de acuerdo entre Irán y la Argentina por el caso de Lamia. Ya seguimos. Ya con nosotros el presidente de la DAIA. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, preguntándoles a todos, ¿no es cierto?, su reacción frente a lo que hoy ha pasado, que ha sido realmente impactante en relación con la investigación de la denuncia hecha por el fiscal Nisman. Bueno, en principio creo que hoy estamos viendo el resultado de lo que fue la larga lucha judicial que tuvo la DAIA pidiendo la apertura, por una simple razón. Porque entendemos que en un país como la Argentina, un país republicano y democrático, lo único que no puede darse el lujo de no investigarse. Y me parece que acá lo más importante que está sucediendo es que se abrió la causa, que la justicia, de ser una justicia inactiva, pasa a ser una justicia que empieza a actuar, pasa a volver a ocupar un lugar que nunca tuvo que haber dejado, ese lugar santo que nos daba orgullo a todos los argentinos. Y me parece que hoy esa palabra se transmite en confianza. Los argentinos, o muchos de los argentinos, volvemos a entender que los poderes del Estado vuelven a recuperar su independencia, que los poderes del Estado vuelven a funcionar, y lo que esperamos desde la DAIA es simplemente que se investigue. Nosotros nunca señalamos, no condenamos, simplemente le pedimos a la justicia que haga lo que tiene que hacer, investigar, darle tranquilidad y darle seguridad a sus ciudadanos. Ustedes llegaron a entender, porque obviamente lo institucional les da una posibilidad de acceso a las autoridades, la presidenta, el canciller, un canciller además, un hombre, lamentablemente Nisman está pasando por un momento de salud, un hombre perteneciente a la religión judaica, y un hombre además con convicciones importantes. ¿Llegaron a entender realmente, más allá de las explicaciones que no cerraban públicamente, en alguna conversación más sincera, el por qué, el objetivo, y si realmente se creía que con este acuerdo Irán iba a abrir sus puertas para una investigación del caso? Mira, Nelson, si yo te diría que sí, no sé si estaría diciendo la verdad. Me resulta extraño negociar con un país que en primer lugar es negacionista de la Shoah. Negociar con un país como la República Islámica de Irán, que es un país que financia el terrorismo internacional. Negociar con un país que durante casi 24 años nunca tuvo intenciones de colaborar con la justicia argentina, y aún luego de que el memorándum de entendimiento, más allá que la comunidad judía no estuvo de acuerdo, o las instancias centrales no estuvieron de acuerdo, después de un tratamiento expreso aquí en la República Argentina, en 2 años no fueron ni capaces de llevarla al Parlamento. Y me parece que está muy claro, la República Islámica de Irán se burló de los argentinos, se sigue burlando de los argentinos y fundamentalmente se sigue burlando de aquellos que padecieron el peor atentado terrorista en nuestro país. ¿A usted le sorprendió que eso hubiera ocurrido cuando se conoció con la nota inolvidable del inolvidable Pepe Eliashev, que con gran valentía lo
lo denunció. ¿A ustedes eso les sorprendió? ¿Conocían, sabían? Digo porque el kirchnerismo tuvo un acercamiento importante, el presidente Néstor Kirchner hizo este tema un tema fuerte de su gestión. ¿Habían tenido algún atisbo de que iba a ocurrir ese cambio de dirección política en el enfoque de este tema? Mira, tu pregunta es muy atinada y te voy a contar por qué. Y eso demuestra que una institución como la nuestra, la DAIA, interactúa con cualquier gobierno, fuese el color político que fuese. La DAIA en su momento felicitó las declaraciones del expresidente Néstor Kirchner en Naciones Unidas, el pedido de colaboración. Y nosotros tenemos un único objetivo, que no es político, sino es ir por la verdad y por la justicia. Tiene que ver con, necesitamos que de una vez por todas los argentinos también tengamos justicia. Es indudable que cuando murió Néstor Kirchner hubo un cambio importantísimo de la dirección en materia de Cancillería. La pregunta es ¿por qué? La pregunta es, cuando se decía que no se iba a negociar con la República Islámica de Irán, por atrás se negociaba. Cuando se decía que las alertas rojas de Interpol no corrían riesgo, sabemos que corrían riesgo. Cuando habían tratativas entre dos países. Cuando nos decían que no habían reuniones secretas, hubieron reuniones en Alepo, hubieron reuniones en Suiza, que ni figuran en los libros de la Cancillería Argentina. Qué bárbaro, ¿no? Y yo te pregunto a vos, ¿qué confianza podemos tener? Es difícil. Si no investigamos, si la justicia no actúa, ¿hay algo que nos pueda dar la confianza? La verdad que no, porque las palabras, lamentablemente, hemos aprendido que nos decían una cosa y fueron otra. Nos quisieron vender una historia que no fue. Por eso es la lucha que la DAIA permanentemente realizó durante 2 años, simplemente para que se investigue. Nosotros no condenamos, nosotros no señalamos, simplemente lo que queremos es que la justicia vuelva a recuperar ese espacio tan sagrado que supo tener. Nisman les había comentado cómo veía él la continuidad de la investigación, visto obviamente la repercusión que había generado su denuncia. ¿Ustedes pudieron hablar en esos días que fueron desde que él lo denunció públicamente aquí en TN hasta que lamentablemente falleció? Fueron 4 o 5 días nada más. Quiero contarte que estuvimos alrededor de 4 o 5 directivos de la comunidad judía con el doctor Nisman a 2 horas antes que venga su último programa aquí en TN. Se lo veía muy nervioso, se lo veía con mucha presión, pero se lo veía muy seguro de lo que decía. Es más, nos dijo, si me llega a pasar algo, quédense tranquilos que la causa está salvaguardada. No puedo contarles por secreto de sumario. Y realmente hoy vemos que lo que él decía, así pasó. Y para todos nosotros, el hecho de que Nisman aparezca asesinado, y hoy podemos decir asesinado, fue una sorpresa. Y la pregunta es ¿por qué apareció asesinado? ¿Qué interés y quiénes tenían interés? Los mismos que tenían interés de tapar la peor causa terrorista de nuestro país, los mismos que querían cajonear una causa tan importante, una causa que lo menos que se debía hacer es abrirla e investigar, porque cualquier persona que no tiene nada para esconder, lo mínimo que quiere es esclarecer, y de la única manera que se esclarece es investigando. Muchísimas gracias. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Voy a cerrar el programa en cuanto a entrevistas con Laura Ginsberg, una de las familiares, y por supuesto, en ella, mi respeto a todos los familiares, que no todos tienen la misma posición que ella, pero todos los que desde lo familiar luchan por esta causa. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Nelson? ¿Y usted cómo está, digamos, ante estos avatares de lo que representan estas circunstancias judiciales altamente impactantes en relación a las denuncias del Nisman y lo que es su objetivo siempre, que el caso de Lamia se esclarezca? Mira, en realidad estoy mal, porque con los acontecimientos que surgieron el día de hoy, escuchar que esto da cuenta del encubrimiento del atentado a la AMIA, realmente a mí me impacta porque no sé de qué encubrimiento están hablando. Y quiero salirme de la cuestión jurídica
Porque, insisto, aquí no se trata de un problema jurídico y sobre todo viniendo de quien viene, que es el juez Bonadío. Otra vez estamos frente a un problema político y realmente debo decir que viniendo de quien viene, del juez Bonadío, lo que ha hecho es una barbaridad. Yo recordaba hoy, y usted lo debe recordar también, cuando nosotros, haciéndonos lugar a los gritos y a los codazos en la sede del Congreso Nacional, en febrero de 2013 denunciamos que estábamos en contra del memorando, explicábamos por qué estábamos en contra del memorando y decíamos que era un acuerdo político. Y creo que esto es lo que uno puede confrontar públicamente, el tema, la cuestión política que definitivamente tenía que ver entonces y tiene que ver ahora también. Aquí el juez Bonadío ha hecho una avanzada y me sorprende escuchar a alguno de los panelistas anteriores diciendo de que podemos hablar de la independencia de los poderes. La verdad que hablar de la independencia de los poderes con un juez como Bonadío es realmente indignante. Bonadío no solamente fue el juez de la servilleta de Menem, sino que él fue el juez del kirchnerismo que se encargó expresamente de cajonear la causa que llegó a juicio 16 años después y que es el juicio que se está sustanciando ahora por los delitos e irregularidades que se cometieron durante la investigación del atentado. Barbacha, Mühlen, Anzorregui, Palacios, 13 acusados, todos integrantes de las primeras planas del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Bonadío debiera estar sentado al lado de Galeano en este momento y dar cuenta de por qué hizo todo lo que hizo. Y yo sé por qué lo hizo, porque nos lo dijo a nosotros. No puedo elevar esta causa a juicio porque si no, se cae el juicio que se estaba sustanciando donde estaban acusados Tejeldín, Ribel y compañía. O sea, él era perfectamente consciente. Ahora deja de ser un juez del kirchnerismo para pasar a ser el juez del macrismo. Y lo que está haciendo es una avanzada muy brutal en donde la próxima etapa es que van a venir por nosotros. Y esto se lo digo, Nelson, muy preocupada por incluso todas las medidas que el gobierno de Macri está llevando a cabo en relación al tema de la AMIA, que muy lejos está de ser investigado, cosa que acabo de escuchar hace unos minutos aquí. Aquí hablan de que hay investigaciones como si las investigaciones existieran, y no es lo que ocurre. Lo que ocurre, por ejemplo, es que el gobierno de Macri ha hecho una avanzada brutal sobre el tema de los archivos secretos que con mucho esfuerzo y con, por supuesto, muchas denuncias públicas, nosotros, no solamente los familiares de APEMIA, sino que todos los familiares de todas las agrupaciones, conseguimos que se pudieran empezar a procesar desde hace 2 años esta parte. Ahora, el Ministerio de Justicia y el secretario de la Unidad Especial de Investigaciones AMIA, Mario Cimadevilla, van al ataque sobre esos archivos para directamente privatizarlos y sacárselos a la Fiscalía AMIA, que es quien los ha trabajado en los últimos 2 años. Hace pocos días atrás nos enteramos de una resolución del procurador interino Casal, que es de terror, porque instruye a uno de sus funcionarios, un señor Olima, a que directamente empiece a trabajar en el sentido de conformar y de alguna manera fortalecer la lucha contra el terrorismo internacional. Están detrás de la conformación de una unidad fiscal antiterrorista para disolver a la Fiscalía AMIA, que es la que está trabajando sobre los archivos secretos. Volvemos no para atrás, es un retroceso impresionante el que el gobierno de Macri está imprimiendo en este tema. Es impactante escuchar eso. ¿Por qué cree que pasa esto? Mire, yo creo que al igual que ocurrió en los tiempos del memorando, usted recordará que en aquellos tiempos la política del gobierno de los Kirchner pegó un giro brutal. Sí. Pero no fue azaroso. No dejó de acusar a Irán para pasar a negociar con Irán en soledad y por decisión propia. Fue un acuerdo político a nivel internacional. Había cambiado la política internacional e Irán ya dejaba de ser parte del eje del mal y pasaba a ser parte de los acuerdos de los 5+1 en relación a todos los temas vinculados a la política nuclear en el planeta. Entonces,
En ese sentido, el memorando fue una respuesta política. ¿Cuál era el objetivo? Además de satisfacer las políticas del Departamento de Estado. El objetivo era terminar de alguna manera con el tema AMIA, darle un cierre, decir, acá hicimos lo que pudimos con la conexión internacional, que hasta el día de hoy no se puede demostrar con prueba, y cerramos la causa. Ahora está pasando lo mismo. Vamos por una acusación de encubrimiento contra los funcionarios del gobierno anterior, pero resulta que de la verdad de lo que ocurrió en el atentado no se habla. ¿Por qué? Porque el objetivo del gobierno de Macri es acordar con nada más ni nada menos que en la dirección de la DAIA, que quiero hacerle de alguna manera el recordatorio de que ellos apoyaron el memorando en su primer momento, al igual que la Embajada de Israel, y luego pegaron un giro en el aire y cambiaron de opinión. Y el objetivo final es justamente darle un cierre a esta cuestión. Por eso, a pesar de que ya presentamos por segunda vez un proyecto de ley para conformar una comisión investigadora independiente en el Congreso Nacional, que tiene las firmas de todos los jefes de bloque, o sea que no habría mucho para discutir, es un proyecto que no se debate, que no se trata y que está próximo a perder su vigencia parlamentaria. Doctora Laura Ginsberg, le agradezco muchísimo. No, al contrario. Gracias a usted. Siempre es muy importante escucharla, como a todos los familiares. Sí, y cada vez más, con todas estas manipulaciones que lamentablemente tenemos que seguir observando, estamos más convencidos de que estamos en condiciones de tomar el tema en nuestras manos. Es la apertura de los archivos, su puesta a disposición de una comisión investigadora lo que nos va a traer verdad y ojalá algún día justicia. Doctora, muchas gracias. No, al contrario. La pausa y ya volvemos. En el medio de todas estas idas y venidas, quiero en el final, en este minuto final, subrayar lo que está en el centro de todo esto, que es el brutal atentado contra la AMIA, ocurrido el 18 de julio, el lunes 18 de julio de 1994, que terminó con la vida de 85 personas. Hubo un atacante suicida muerto. Esas 85 vidas que se fueron hace 23 años que están clamando el fin de una impunidad que parece ser infinita. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias. Lo que era diversión ya no te divierte más. Había rutina al fin en tu bohemia style. Vas a ver, vas a ver, vas a ver. Las mañanas no están tan mal, aunque no